Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de Agencia Paco Urondo de Cultura Rock en este ciclo 2023. Nos puedes encontrar como siempre a partir de las 19 por todas las plataformas de la agencia. Esto es Facebook, Twitter, YouTube y también, por supuesto, nuestra página web www.agenciapacourondo.com.ar. Hoy vamos a estar conversando con un docente, doctor en Ciencias Sociales, el investigador y compositor también, Martín Lluit, que fue de un poco también de alguna forma gestor y, como decíamos recién, compilador del libro 2001, Una crisis cantada. Muchísimas gracias, Martín, por este contacto con la agencia. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias, Mariano, por contactarnos. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Martín nuevamente. Bueno, estamos ya en fecha de conmemorar otra vez estos levantamientos populares que hubo hace ya 21, 22 años, 20, 21 años, que bueno, que tumbó un gobierno, pero no solamente tumbó un gobierno, sino también tumbó una forma de hacer política. Y tu libro que compilaste, ese libro coral, que está de alguna manera abrazado, contenido por dos universidades, la UNCI, que vos de alguna manera sos ahí un personaje muy importante. Bueno, apareció este trabajo ya hace un par de años, que de alguna manera cuenta un poco en clave musical todo aquel clima de época, ¿no? Sí, exacto. Fue una combinación de factores un poco azarosos, pero que nos llevaron a pensar en esa época. Estábamos en medio de la pandemia y con el grupo de investigación que dirijo en la Universidad de Quilmes, Territorio de la Música Argentina Contemporánea, estábamos en contacto con unas colegas de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y que también venían trabajando músicas argentinas recientes, músicas populares, y dijimos, bueno, vamos a algún encuentro que nos permita saltar las distancias y el aislamiento, y ahí nos dimos cuenta que se venía el aniversario del 20 de diciembre del 2001, para 2021, entonces propusimos hacer un simposio en donde cada uno trajera canciones que hablaran de esa época, a partir de una hipótesis que yo ya tenía, porque había participado en un congreso en Chile, mirá que premonitorio, Sí, que se llamaba Música en tiempos de crisis, un congreso que se hizo en Chile en 2017, cuando todavía no había pasado nada. Pero ellos nos miraban a los demás países como, uy, miren los problemas que tienen, ¿no? sí, Cuando yo viajé a ese congreso, empecé a notar que había muchas músicas que hablaban de la crisis de 2001 antes, durante y después. Esa fue un poco una constatación, ¿no? Y sí. que, digo, porque uno piensa en el estallido, fue el 19 y 20, fue el momento del clímax en donde justamente cayó un gobierno, se produjo una reformulación y demás, pero fue una crisis cocinada a fuego lento Uh-huh. y que llevó tiempo a procesar. De hecho, hay muchos historiadores que siguen pensando que todavía estamos ahora saltando esas crisis. Eh, entonces, digo, ¿por qué era el encuentro? Pues yo lo que me di cuenta es que si yo me ponía a buscar esos repertorios y demás, me iba a encontrar con géneros musicales muy diferentes, historias muy diferentes, y que me iba a llevar mucho tiempo, y que si Claro, hacía algo aprovechando justamente que en Quilmes somos de diferentes edades, y en Santa Fe también, y con diferentes intereses, íbamos a poder hacer un mosaico que nos permitiera ver si esto que yo tenía como una idea efectivamente ocurre así, que es que a todos los artistas de todos los géneros, inclusive los de la música clásica, la crisis los terminó interpelando y hubo una serie de canciones, repertorios y acciones musicales que la fueron anticipando, comentando y después, obviamente, sí, más claro, haciendo de memoriales, ¿no? Pero bueno, el claro. libro justamente da cuenta de todo eso, se llama Una crisis cantada porque una vez que hicimos el simposio nos dimos cuenta que había señales a través de las canciones de géneros muy diferentes, obviamente con el rock en el centro de la escena, que venían mostrando que había un malestar en la sociedad Claro. que iba a desembocar en esa crisis. También pensaba en esto que vos decías muy bien, Martín, y que está en tu libro, que por lo pronto se puede conseguir hoy en ebook, ¿no? Uno lo puede leer Sí, online de alguna manera. Después te quiero preguntar también si está la voluntad de hacerlo en formato papel, en formato físico, con el querido amigo Leandro Donoso y la gente de Gourmet. Pensaba en esto, vos hablabas de distintos tipos, distintos géneros de la música que están abordados en el trabajo, que tiene que ver también con que la crisis atravesó también todas las clases sociales, ¿no? Digo, porque es esto, digo, fue para todos y para todas, digo, ¿no? Nadie quedó exento de la crisis, y también la música, por supuesto, ¿no? sí, bueno, lamentablemente estamos en medio de un baile Sí, que tiene muchas sí, resonancias, no porque sean iguales, totalmente, sino por ese efecto. Así, bueno, la crisis económica y social atraviesa la sociedad, lo cual no quiere decir que todos la vivamos igual. claro. Y en ese sentido, acá digamos, para cada canción encontramos que hay una combinación de factores.
el género musical en el cual se usa el vehículo para expresarse, la historia del artista, su posición social y su discurso. Entonces, claro, porque uno piensa, ¿quién habla de la crisis? Bueno, los cantores de protesta, el músico comprometido, pero lo que tiene es que cuando la crisis es muy fuerte, termina interpelando inclusive hasta aquellas zonas de la cultura y en el caso de la música que uno pensaría que están más ajenos, ya sea, por ejemplo, porque se trata de músicas abstractas como el jazz y la clásica, o porque se trata de músicas para bailar, ¿no? Entonces, Claro. lo que nos permitió ver esto es que cuando la crisis interpela, digo, siguió habiendo canciones de amor y de desamor, eso es el centro de la música, o canciones para bailar, pero es llamativo cómo hay señales de alarma, ¿no? Y cómo hay señales de alarma y después también cómo hay canciones que procesan el duelo, que a veces son incómodas, no son las más populares. Por darte un ejemplo, no sé, hay una canción de Divididos que se llama Villancico del Horror, yo la menciono ahí en la introducción, que ya el nombre Sí. te indica de qué se trata. Feliz Navidad, explotó el pesebre Triángulo Santo. Esto dice de la Navidad del 2001, y no es la canción más popular de Divididos, a pesar de que ellos la siguieron cantando, ¿no? Es como, ahí ves es interesante también entender que hay una tensión entre la pulsión de un artista para expresarse y después el público que a veces tiene ganas de, o no de escuchar esas verdades que se están diciendo, ¿no? Claro. Hay también, bueno, canciones, ya también nos vamos a meter en ese relato coral maravilloso que armaron sobre Si viene de Bersuit, que es tal vez uno de los Sí, temas más emblemáticos. Hablaste recién de Divididos, que de alguna manera una letra que dentro de todo está clara. Pero también hay un momento muy interesante, Martín, de una canción de Spinetta, ¿no? Con su verba, con su prosa, que también hay que indagar mucho, hay que estudiar, hay que pensarla, y también dice mucho. exacto, sí, me parece que eso es algo que un mérito del trabajo coral del libro es que nos permitió constatar que en aquellas figuras que uno no las piensa como en términos políticos, por eso decía, bueno, León Gieco, uno espera canciones de León Gieco hablando de lo que Claro, va claro. pasando porque es un cronista de la realidad, pero Spinetta, el que uno imagina más en un lugar abstracto, de golpe cuando pones la lupa de esta perspectiva te das cuenta que también Spinetta habla del momento sociopolítico que se atravesaba en ese momento. La canción se llama El Enemigo, está en el disco Silver Sorgo, que además cuando empecé a darte cuenta, claro, Silver Sorgo era una cuasi moneda, que era lo que estaba pasando en esa época, en la que él juega con su propia cara, y el Claro. enemigo está hablando de que, bueno, ¿cuál es ese enemigo del que habla? No está hablando obviamente directamente en los términos tan claros que de un Gieco o de un Fito Páez, pero está hablando de la realidad política y de una sensación incómoda con respecto a quién es el otro, qué pasa con la sociedad, en dónde está esas otredades. Y digo, esa circunstancia inclusive le atraviesa a Spinetta hasta la misma situación vital, porque él iba a presentar ese disco el 20 de diciembre y tuvo que postergar el show, ¿no? Entonces, Claro. el mérito de ese capítulo que escribió Elina Golzac, justamente la directora del proyecto de Santa Fe, es mostrar cómo a partir de su propia sensibilidad, sin renunciar a su estilo, obviamente, hay politicidad en el arte de Spinetta, como dice Claudio Díaz. Hay cuestiones políticas sin que sean el discurso más obvio o militante de algún otro tipo de artistas, ¿no? Y darte otro ejemplo también chico es, no sé, cantantes pop o de la música, no sé, estoy pensando en La Mosca, cuando me dice, bueno, hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana, y el modo bailable también está hablando de eso. Y cuando ves el video decís, mirá, es toda una cosa postindustrial. Hay Claro. ahí, hay una sensibilidad compartida y por eso es clave entender que cuando la crisis es muy grande, no hay género musical en donde no haya una respuesta musical a la crisis. Incluso pensaba en esto que decía Martín, el propio Teatro Colón también tiene, ¿no? Una postura con una escenografía, con una coreografía también, ¿no? Que uno podía imaginarse un lugar que iba a quedar afuera de todo esto, sin embargo también hay hubo alguien que se sensibilizó, encontró algo para decir, también por supuesto tuvo una resistencia a eso y también está muy reflejado eso del trabajo, Martín. Sí, es un texto de Mariana Signorelli que cuenta el caso claro, se iba a hacer la apuesta de un ballet clásico, que es Estancia de Ginastera, que en realidad ocurre en el Claro, campo y tiene al Martín Fierro atrás, sería como el colmo de la argentinidad, y el puestista de Benedetti, el coreógrafo, decide meter en el templo, que es el lugar que se piensa como un oasis, que en el medio de las coreografías haya escenas de piquetes y de hasta represión policial. Y eso ocurre en mayo de 2001, ojo, o sea, lo que están mostrando ahí es, no hay ningún lugar seguro ya, acá hay algo ahí parafraseando que es que, así como el piquete que había ocurrido en Neuquén, ya estaba ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, adentro del Colón también simbólicamente se representaba esa crisis,
y justamente fue resistida porque se suponía que era un espacio no contaminado por lo político, que en realidad esto no es cierto porque ya está bastante claro que aún, es más, ocurre todo el tiempo y pasó una vez más cuando asume un presidente, no casualmente van a hacer una función de cara al Colón y eso también es simbólicamente relevante. Lo notaron en este caso de Benedetti, que haya decidido cambiar el escenario y no solamente contar algo idílico del campo, sino de lo que estaba pasando en la ciudad, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo más de que hasta en la música clásica la crisis estaba a flor de piel y un artista sensible decidió jugarse a hacer esa apuesta con bailarines del Teatro Colón, digamos, que es como un lugar que uno no esperaría que ocurra, ¿no? Inclusive más allá de cómo haya sido el resultado artístico, lo que tiene es la potencia de ver la foto, ¿viste? La foto de una escalera y una escena de represión bailada, ¿no? Una escena de represión bailada en el Teatro Colón. Eso muestra, ya te digo, mayo de 2001, que la mala onda y el caldo que iba a llevar el estallido estaba en toda la sociedad. En este libro para escuchar, que es 2001, una crisis cantada, yo tuve un gran descubrimiento que la verdad que me fascinó y me conmovió y todavía lo escuché también de vuelta de la tarde antes de esta nota que estamos teniendo, esta charla, Martín, y es Junio, ¿no? Es una maravilla de Jorge van der Mole con Mario Sosa, Jorge van der Mole, bueno, alguien también que tiene que ver con la trova rosarina. Sí. Nada, digo, una maravilla que conmueve, que pone la piel de gallina, que aborda el tema Costecchi y Santillán. La verdad que un gran hallazgo, al menos para mí, para mucha gente seguramente, una maravilla de canción. Sí, bueno, ahí tenés un buen ejemplo, porque uno también, en el radar que uno puede tener, yo tenía El Ángel de la Bicicleta de Gieco, que es el homenaje a Pocho Claro, Leprati, que lo llamamos como un memorial. Pero este otro memorial, el de Costecchi y Santillán, lo trajo justamente Martín Sosa, que es músico también santafesino y amigo de Van der Waal, y propuso esa canción. Cuando la hice escuchar, efectivamente no pude parar de llorar. Esa canción muy dura para escuchar, pero un vuelo poético increíble, y no casualmente, es una canción que es muy larga, dura como 5 minutos, se pone en la posición de uno de los dos que muere, o sea que si vos cantás la canción te pones en el lugar de aquel que fue asesinado. Por eso la potencia de muchas canciones a veces tiene ese efecto. Si uno lo canturrea, inclusive internamente, si se habla en primera persona, te estás poniendo en ese lugar. Entonces, esa canción es dolorosa, es difícil de cantar por lo que cuenta justamente lo que recuperó muy bien Martín, hablando con el propio Van der Mole, y muestra algo que es impresionante de los músicos populares argentinos, que son conscientes también de que pueden generar espacios para la memoria, ¿no? Porque justamente la canción se sigue haciendo como un memorial. Muchas veces Van der Mole ha participado en eventos para recordar a Costecchi y Santillán, y es otro modo de recuperarlo. Así como tenés murales o grafitis o textos o libros, también tenemos canciones, ¿no? Las canciones como ejercicio de memoria. Por eso el libro, de hecho, quedó organizado un poco así. Las canciones antes del estallido, que van mostrando lo que pasa en el estallido, que básicamente sería el paisaje sonoro de la protesta, con sus cánticos, y lo que vino después, que son dos partes: procesar lo que pasó y las canciones como monumentos a la memoria, ¿no? Y en el caso de Van der Mole, eso es una canción súper poética y durísima, durísima de escuchar. Tiene ahí un momento, porque la canción es contenida, pero hay un momento que pega un salto, él hace un agudo y cuenta el momento en que él ve eso por la pantalla de la televisión, y ahí es desgarrador realmente. O sea, por eso no son canciones también masivas, porque son duras para escuchar, pero son necesarias, ¿no? Exactamente. Y también hay una parte muy interesante del libro, digo, como todo historiador, en lo personal me interpela mucho, me atrapa. Por supuesto, vos hablabas recién, Martín, del preanuncio, ¿no? Y ahí está muy cargado de data también el libro, en el sentido de esa mitad de los 90, donde se crea la CTA, por ejemplo, la carpa blanca de los docentes, ¿no? Un tiempo de privatizaciones, digo, los piquetes que nacen allí en Cutracó, como decías bien recién, digo, también está todo cargado con esa época que de alguna manera empieza a mostrar ese preanuncio de ese estallido que estamos recordando por estos días. Digo, también hay una pata muy importante de memoria histórica ahí en el trabajo, Martín. Sí, sí, porque lo que queremos mostrar es que, digamos, hay una cuestión importante con respecto a la música, de la vuelta a tuerca, no es que la música acompaña, sino que también, digamos, es como los músicos son parte de la sociedad, intervienen. Vos decías la carpa blanca, fíjate que Spinetta fue la carpa blanca, hablando de otro Exacto. punto para conectar a Spinetta, ¿no? Y se puso el guardapolvo y estuvo ahí.
la música acompaña a la acción, muchas veces acompaña justamente desde que el hecho de cantar una misma canción en un acto político le termina dando un cariz político o de acompañamiento, o es lo que, para enganchar con el siguiente, es lo que pasó con la canción Se Viene, que todos asociamos al estallido de 2001, pero es un lindo ejemplo. La canción en realidad la compusieron antes, salió en el 98, el disco Libertinaje, que es un disco impresionante, Sí, por sí, todos los temas que tiene ahí, incluido la canción Vuelos, que es un homenaje a los totalmente. vuelos de la muerte, y que también es tan fuerte y potente como memorial como las que mencionamos antes, pero que contiene la canción Se Viene, que en realidad fue compuesta un poco en tono beligerante contra el final del gobierno de Menem. Estaba, la historia se sabe porque la contaron los autores, en Mar del Plata estaba Rucauf. Ahora, entonces, Claro. el estallido que ellos anuncian que era el gobierno de Menem no ocurrió. Digo, para no pensar que a veces la canción es solo premonitoria. No ocurrió, pero la canción es una incitación a la acción. Entonces la canción que estaba ahí dando vueltas del 98-99 fue una canción que acompañó, y eso, por eso lo coral fue interesante, porque según las edades, para algunos era más cercano o menos cercano, pero para la gente más joven era una canción que incitaba a la acción, y de hecho eso fue por eso terminó asociada al 2001. Ahora, también una moraleja un poco fuerte de la potencia de la música y sus utilizaciones es que esa incitación a la acción lamentablemente fue cooptada recientemente por el nuevo presidente de la Nación Argentina, que Exactamente. capturó interesadamente esta idea de incitación a la acción para hablar de otra cosa que es su propia iconoclasia de ultraderecha, ¿no? Y eso es un problema complejo para los músicos, que es que el uso social de la canción a veces termina siendo no el que pensó el propio artista, ¿no? Ahí genera como una paradoja temporal muy, muy fuerte, ¿no? Sí, yo pensaba en esto que decías, bueno, la propia banda emitió comunicados, ¿no? Para que dejara de usar la canción. Finalmente algo se logró, pero después fíjate que terminó agarrando otra gran canción de una banda como La Renga, Panic Show, ¿no? Que bueno, la llevó Sí, hasta el final, ¿no? Digo, el yo también balcón. recuerdo, ¿no? ¿Te acordás Divididos cuando prohibió una cartelería del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que aparecía un joven con una remera de Sumo, ¿no? Digo, también como Claro. ahí los músicos están cerca y atentos a cómo se vehiculice o se manipule, por decir así, su propio Sí, contenido. sí, y hay un punto, digo, por otro lado, pues, sí, bueno, ¿cuál es lo curioso es cuál es la importancia de la música, uno diría, en toda esta historia que estamos hablando de política? Bueno, fíjate lo importante que es que justamente aquello que sirvió para una revuelta popular es usado luego para otra cosa. O sea, efectivamente, digo, y el máximo ejemplo de esto, y ahí tengo que citar un libro de que fue mi director de tesis, que es Esteban Buch, es nuestro himno. O sea, el himno argentino dice un montón de cosas y en ese montón de cosas siempre hay disputas por el sentido, ¿no? El otro día justamente hablábamos con esta hipertrofia de la palabra libertad, pero que se olvidan del otro concepto que es el de igualdad, que, está que es el verso siguiente de nuestro himno, ¿no? Entonces, Claro. ahí te das cuenta de algo que es que los sentidos son algo que se disputan todo el tiempo y que a través de la música también se disputan. Yo creo que por eso nuestro libro lo que tiene interesante es mostrar, por un lado, las historias de los artistas, pero también lo que pasa con los públicos y con las circulaciones de las músicas. Porque en ese sentido me parece que, parafraseando a Sui Generis, si escuchas bien creo que entenderás, es que las canciones te van hablando de las épocas y habrá que ponerse a prestar atención a lo que está sonando ahora también para ver qué nos está diciendo lo que nos está pasando ahora, ¿no? ¿Por qué crees, Martín? Si es que hay una respuesta, no sé, sencilla, no la creo, pero te la pregunto. Viste que, ¿por qué hay gente que, por ejemplo, puede abrazar estas bandas contestatarias, ¿no? Digamos, de alguna manera, que van al frente, que tienen un mensaje político bien claro, y sin embargo terminan apoyando a la derecha? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es un pensamiento por ahí que te viene a la memoria, a la mente, así rápido? Y lo que pasa es que habría que ir buscando, ahí hay que hacer un trabajo más sociológico y antropológico o Ujú. etnográfico, porque el concepto de tribu urbana está bueno ahí, porque hay que reponer, sobre todo para no estigmatizar a todo el mundo, porque si, bueno, pasa con una banda, pasa con algún grupo que en función de esas bandas, cómo son las derivas, ¿no? Porque inclusive con los artistas, estoy pensando en, no sé, para dar un ejemplo, lo que pasa con el punk, el heavy metal, que son dos géneros que fueron muy fuertes en su proliferación lo que se llama conurbano, ¿no? Esto Claro. lo estudió Marta Flores, y ahí tenés el punk en realidad desde una postura mucho más antiestatal, pero que no tiene que ver con lo libertario. El heavy metal hay una parte que el working class hero va hacia un nacionalismo de derecha, estoy mencionando a Iorio, ¿no?
Y ahí es como complicado, porque de hecho justamente con la muerte de Iorio, fíjate qué pasó, que hubo mucha gente que dice, bueno, él tuvo una deriva, pero hay un cancionero que a mí me acompañó en otro momento de la historia, ¿no? Y por ahí hay que, lo que uno podría hacer también es ver eso, las historias hay que ir reponiéndolas en sus momentos también. Entonces, lo que pasa es que la canción, que en un lugar tuvo un sentido, el mismo artista la puede llevar para otro lado, pero también los públicos pueden tensionar. Claro, En ese sentido, lo que sí podría decir es que las canciones, una vez que salen al ruedo, como dice de Drexler, al aire, son de todos, no solamente de quienes lo hacen, y ahí están, por eso esas disputas de sentido. Estaba pensando en el libro anterior que hicimos, Las Mil y una Vida de las Canciones, que Tomás Mariani escribió sobre No me arrepiento de este amor. ¿Te acordás que era una canción de Gilda y que por el lado de Ataque 77 llegó más al rock y a ciertos sectores del kirchnerismo, pero con Macri llegó al balcón de la Casa Rosada, la misma canción, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo de disputas sociales del sentido, porque aparte la música tiene la capacidad de conmover de un modo muy directo, ¿no? Eh, y para ir completando una cosa que me quedó pendiente, el libro sale como ebook porque no llegamos a tiempo en 2001 para, para imprimirlo en papel. Y la verdad que lo que tiene de bueno es que a nivel nacional es fácil, tiene una circulación más nacional y global. El libro se puede comprar por ebook en gourmetmusical.com, ediciones, y es muy fácil de circular. La verdad que en este momento con la inflación que hay es difícil lanzarse a hacerlo en papel, pero está la idea dando vueltas. En algún momento vamos a intentar hacerlo entre todos. Ahí no te escucho, ¿eh? sí, 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 a ver, ahí estoy volviendo. Seguí Ahí, hablando, sí, sí, seguí seguiste hablando. hablando, te estaba escuchando atentamente acerca de, bueno, cuál es la idea un poco también de más adelante, ver si es posible también tenerlo en formato físico, ¿no? Este trabajo maravilloso. Eh, pero bueno, estamos conversando con Martín Liut, él es docente, compositor, doctor en ciencias sociales y compilador de este maravilloso 2001, Una crisis cantada. Estamos, Martín, atravesando de vuelta este tiempo, este clima, recordando aquello que pasó y la música, bueno, testigo de todo aquello. Me pareció súper interesante cuando hablas vos de esos tres periodos, ¿no? Esos tres momentos, lo que anticipa, lo que empieza a pensarse con lo que se viene, lo que realmente estuvo pasando y pasó, y después la reflexión que traen también, ¿no? ¿Fue fácil ponerse de acuerdo con el resto de los autores para elegir las canciones? ¿O fue un tema de debate? Mirá, fue interesante eso, porque pasó que como éramos un grupo grande, eh, yo confiaba en que iba a haber una diversidad por cuestión de edad y de intereses. Y una vez que pasó eso, sí lo que hicimos fue después, en algún caso que queríamos, que sabíamos que había otros ejemplos, invitamos gente, que fue el caso de Berenice Corti, que ella tiene un libro muy bueno sobre el jazz argentino, y de hecho ella fue la que me mencionó en un momento previo sobre el trabajo, una canción de Eleonora Ubel, que en su segundo disco había compuesto un tema llamado Mr. Devil Number 6, y es un homenaje al Fondo Monetario Internacional y al 20 de diciembre. Sí. Entonces, esa canción que no estaba, que nadie la había tomado, queríamos que estuviera, entonces la invitamos a Berenice a participar y por suerte se prendió, porque queríamos mostrar que hasta en el jazz, que uno diría, bueno, también es un género que anda por las suyas y que toca, que ni siquiera tiene un repertorio, había pasado esto con una particularidad que es lindo contar, que es, claro, el jazz argentino es una cosa que se está construyendo. Eleonora Well, su primer disco es un disco de estándar, su segundo disco es un disco de canciones de ella, y esta canción dedicada al FMI está con letra en inglés. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque en realidad, como es un género que viene del jazz, y el jazz viene de Estados Unidos y es inglés, ella todavía componía en inglés, después empezó a componer en castellano, pero es como ese primer momento del rock en castellano y en inglés, o más atrás pasó también con la ópera, hay óperas argentinas cantadas en italiano, ¿no? Entonces es sumamente interesante esto para mostrar cómo, según el género musical en el que te muevas, vos usás el vehículo de la historia de ese género también, que es un poco, que tiene su propia lógica más allá de lo que le pase al país. En ese sentido, el jazz argentino, encontramos en una mujer, una compositora,
que se ve interpelado por la crisis y compone un tema muy bueno con una onda así beligerante, muy lindo, dedicado a Mr. Devil Number 6, que son los muchachos del FMI. Entonces pasó eso. Ahora, una vez que pasó esto, hicimos un simposio, hubo un montón de gente que participó. Y después lo que pasó fue que hubo gente que no llegó a tiempo para terminar los trabajos y demás, pero por suerte nos quedó algo que queríamos que quedara, es que hay temas de rock, hay temas de folclore, hay un tema de tango, hay un tema de jazz, hay una cumbia. O sea que mostramos que esto que decíamos que en todos los géneros había algo que contar, lo pudimos mostrar, ¿no? Eso queríamos que ocurriera y por suerte ocurrió. Ya te digo, o sea, en el caso de Berenice la llamamos como invitada porque nadie lo había tomado el tema. Y el otro dato para marcar es que nadie eligió Se viene el estallido, por esto que habíamos comentado antes, porque era tan evidente la canción de 2001 que a nadie le pareció que valía la pena abordarlo. Entonces hicimos algo al revés que para mí está buenísimo, es algo súper interesante del libro, que es que cada uno hizo su ejercicio de memoria, después la escuchó la canción y después armamos un relato coral sobre la canción, lo cual muestra que sobre una misma canción los recuerdos personales son muy distintos, muy distintos. A partir de una idea en común, pero hay cosas que después funcionan distinto según la edad que tengas. Había gente que era estudiante, hay gente que estaba laburando, había gente que se había quedado sin laburo, gente que había sido madre. Entonces, la relación con la canción y la época también están coloreadas por tu propia historia, ¿no? Cuando uno piensa, Martín, también en la lírica de esa época, de los diferentes estilos que estamos abordando, de la música que de alguna manera reflejó a su modo el 2001, también pareció interesante que está en el centro la figura de Cavallo, inclusive más que la de Menem y de la Rúa, que fueron los dos presidentes, ¿no?, de la crisis. Sí. Porque Cavallo fue, de definitiva, el corazón de las políticas, ¿no?, económicas que golpearon la población, ¿no? Como que también interesante eso, porque hasta se pensó bien el contenido de la lírica, de las letras, ¿no?, para poder contárselas al público, ¿no? Digo, Cavallo fue realmente el centro de las críticas y los ataques de la lírica, y me parece también algo para destacar, ¿no? Sí, es cierto, no lo habíamos puesto en relieve, pero cuando mirás el mapa completo, creo que tiene que ver con esta, justamente, yo hice una obra en la Plaza de Mayo, una instalación sonora, ¿no? Mayo, los sonidos de la plaza, la historia con sonidos de la Plaza de Mayo del 45 al 2001, empezaba en el 17 de octubre y terminaba con los cacerolazos, se hizo en 2003. Y en la escena de la Rúa, en un momento decía, bueno, porque la gente pidió un cambio, y el cambio es, y aparecía la voz de Cavallo. Claro, sí, claro, Cavallo construyó esa ancla que fue la convertibilidad, que sirvió para parar la hiperinflación, pero muy rápidamente quedó claro que ya no se podía, que había que desarmarla. Algunos dicen que él también la quiso desarmar, pero lo cierto es que no la desarmó, se fue de gobierno y volvió sin querer hacerse cargo, ya en un tono mesiánico, ¿no? Esta cosa del economista que quiere pasar por arriba inclusive de las estructuras partidarias, ¿no? Hablando de algunos nexos con el presente. Ahora, evidentemente los músicos populares todos lo pescaron también en la época, porque como decís bien vos, se va contra los políticos, pero también contra el responsable de esa paradoja, haber parado la inflación y haber transformado al país en un cementerio, básicamente, porque no había trabajo. Te hago la última, Martín, agradeciéndote mucho por tu generosidad, por este alto en tu jornada para conversar con la agencia Paco Urondo. Y quiero volver otra vez sobre el público, ¿no? Porque yo recuerdo en los 90 la canción, yo desde todavía con mis 50 años sigo yendo a ver bandas de rock, Las Pelotas, Divididos, en su momento Los Redonditos, los seguí por todo el país, inclusive hasta Uruguay. Y yo me acuerdo en los 90 el Menem Menem Compadre, ¿no? Una canción que atronaba en todos los recintos de rock. Después con el tiempo aparece Señor Cobranza, ¿no? También cantado de una manera furiosa. Y después hubo un tiempo con el kirchnerismo que se dejó de insultar al Estado, ¿no? Como de alguna manera el público no se agarraba con el Estado, de alguna manera, al menos en los cánticos. Digo, de vuelta pienso en el público y su comportamiento ante diferentes momentos de la política y la historia argentina en un ámbito o en un escenario como un concierto de rock. ¿Qué reflexión te merece eso? Y en función también un poco de lo que vamos viendo, que empieza a pasar con algunas recetas, no sé si iguales, pero muy parecidas a esta que venimos conversando, ¿no? Bueno, es que ahí se conecta, me parece que hay que hacer un link directo de esa práctica, es una práctica que se conecta directamente con la murga y con la cancha, ¿no? Como cultura popular, que es, técnicamente se llama contrafacta, que es agarrar una melodía y cambiarle la letra, ¿no? Esto lo hacemos
nosotros y en Uruguay. Se hace todo el tiempo esto de agarrar la melodía, viste que las muras uruguayas también no componen las Sí, sí. melodías, pero sino que agarran las que están dando vuelta. Entonces, esa práctica, de hecho hay un libro cuyo título es muy gracioso, que se llama Canten Putos, de Sí, Soriano, sí, que sí, también sí. tiene columna musical, Sí, sí. y hay trabajos de tesis sobre esto, pero yo sobre eso remarcaría lo siguiente, que es la creatividad popular es ese hábitus, el hábito de usar una canción para comentar lo que está pasando y generar estados de ánimo y generar procesos de identidad. En eso me parece que lo que vos me estás preguntando que tiene que ver con eso. Ujú. Sobre el 2001, acordémonos que estaba el que se vayan todos, como un Sí, sí. discurso fuerte, y también el himno. 19-20 lo que queda es que se vayan todos y el himno, ¿no? Como diciendo, cuando no queda nada, queda la bandera y el himno. Es como decir, bueno, no podemos pensar la hipótesis de que no hay una nación. Y en eso sí hay algo fuerte de 2001 que me parece que está en discusión de vuelta ahora, porque hay un sector muy grande de la sociedad que piensa que este país es una mierda, y otro sector mucho más grande que no lo piensa así. Digo ahí, para darte un ejemplo, de 2001 que no está ahí, pero es de un tema de mala fama. Uno diría, bueno, cumbia villera, que yo tengo una canción llamada Argentina, y dice, el corazón lo tengo celeste y blanco, y demás, yo me quedo, soy de acá, y acá me quedo, porque acá nació el Diego, ¿no? Y aparte dice, soy Ah, fan club de nuestro vino, y es eso, Maradona, el fútbol. ah, Y hay digo, esto con respecto a la idea de ¿contra qué vamos? Vamos contra la situación económica y política, pero no contra el país, ¿no? Por ejemplo, digo esto con la canción, las canciones y el himno, como último recurso. O sea, en 2001 el himno se canta aún en medio de la escena del 20, en medio de la represión, ¿viste? Están ahí los gases sí, sí, y sí. los cantando el himno, ¿no? Totalmente. O puteando, qué boludo, el estadio sitio se lo meten en el culo, que es la otra canción con la que se cantó y se pasó por arriba del decreto de estado de sitio de la Rúa, que fue ese fue su último discurso público y que fue su final, ¿no? Ahora, en la escena del rock, sí, vos vas viendo ahí como climas de época. Me hiciste acordar que mis primeros recitales yo nací en el 68, o sea que me agarró el final de la dictadura en primer año de la secundaria, y ahí 81, 82, y me acuerdo de la emoción de escuchar se va a acabar la dictadura militar, ¿no? Entonces, eso era Ah, algo que solo se podía escuchar ahí adentro, ¿no? claro. Entonces, habría que reponer, bueno, no sé en qué canción estabas pensando vos, pero uno podría ir reponiendo cómo van apareciendo esas canciones. Digo, porque ahora, por ejemplo, es curioso, está bueno, inclusive es más notable, mira, es un buen ejemplo, la verdad. El que nos salta votó a Milei, que se está cantando Ujú. ahora, te Sí, está mostrando exacto. una voluntad de reivindicar en ese voto, mucho más que la dirigencia política, que por ahora está en silencio, ¿no? O sea, Claro. aquellos a quienes se votó y que sacaron 45% han optado por el silencio. No digo que sea fácil hablar, ni mucho menos, pero en todo caso lo que sí quiero señalar es por abajo y en esos lugares se está diciendo, bueno, ok, ganó, pero acá todos nosotros que estamos acá estamos diciendo, ganaste, pero nosotros no te votamos y no te queremos, que fue lo otro que pasó también en la elección el domingo en la cancha de Boca, ¿no? Digo, que es un caso Ujú. muy loco, hincha de Vélez, pero todo lo que pasó ahora de esas elecciones, eh, el fondo es el club de los socios, ¿no? Como un Exacto. canto que une a cualquier persona que es socio de un club y no solamente hincha, sino socio y entiende la dinámica. Y fíjate que ese cantito, el club de los socios, es un canto ecuménico, lo podemos cantar todos, no hace falta ser de Boca para poder compartir ese canto, ¿no? Y cantárselo a Milei y por interpósito a mi persona a Macri, ¿no? Exactamente. Martín Liut, docente, doctor en Liut, ciencias Liut. sociales. Dale, sí, ¿querés agregar algo más? No, Liut, que a veces me Ah, cuesta Liut, Liut. Sí, 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 sí. Liut. Ahí está. Liut, Martín Liut, así se dice, Ahí doctor en está. ciencias sociales, docente, compositor y compilador de este increíble 2001, Una crisis cantada. Muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo, Martín, de verdad, muchas gracias. Gracias a vos por el tiempo. Chao. Chao. Gracias, Martín, grabado, ¿eh?